Esto nos va a dar oportunidad de revisar la diversidad del metabolismo microbiano de acuerdo a la fuente de carbono, de acuerdo a la fuente de energía, ¿sí? Si se acuerdan las definiciones que seguramente vieron en micro general, ¿sí? Cuando un organismo utiliza CO2 como única fuente de carbono, ¿cómo le denominamos? ¿No? ¿Nadie? Se me hace que voy a tener que andar mucho en mis conceptos que tiene ella. Digo, me los voy a saltar, ¿sí? También en esta diversificación del metabolismo microbiano vamos a ver que existen organismos y específicamente microorganismos que utilizan diferentes formas para obtener su energía. Puede ser la síntesis de ATP, denominada fosforilación a nivel de sustrato, o la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa o por fotofosforilación, y tendremos que destacar exactamente a qué se refieren estos términos, ¿verdad? Para tener muy claro ello. Todo esto, por supuesto, que tiene que ver con el metabolismo carbonado, que vamos a denominarlo cuando es el, 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 las sustancias que se utilizan como fuente de energía y de carbono se degradan, pues decimos que están catabolizándose, y cuando los organismos requieren sintetizar todos los componentes propios del mismo a partir de intermediarios que se derivan del catabolismo de diferentes compuestos que utiliza el organismo, entonces vamos a estar hablando de anabolismo. Uh -huh. Después de que acabemos de todas estas generalidades del metabolismo intermediario, vamos a hablar de heterotrofia anaeróbica, específicamente de fermentación, ¿sí? Y vamos a hablar de que existen fermentaciones llamadas glicolíticas y otras llamadas no glicolíticas. Vamos a comentar el porqué de esta designación, por qué unas se les llama glicolíticas y por qué otras no glicolíticas. ¿Vale? Entonces, el metabolismo de una célula no es más que todas aquellas reacciones que ocurren en el organismo, ¿sí? Y esto tiene que ver con intercambio de materia y energía en las células. Nos vamos a nosotros a referir básicamente a las células procariotas, pero cuando se haga necesario o se requiera, pues vamos a relacionarlos con los eucariotas, ¿sí? Entonces, toda la suma de esas reacciones que ocurre, ¿sí? Para asimilar todos los componentes que puede utilizar un organismo para vivir en un determinado ecosistema, pues es a lo que le vamos a llamar metabolismo celular, y específicamente para nosotros el metabolismo microbiano, ¿sí? Que tiene que ver con una gran cantidad de esquemas metabólicos que van a surgir en la célula, ¿verdad? Desde sistemas de diferentes transportes, como lo vemos aquí. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí se ve un poco más grande, espero que sí. Entonces, diferentes componentes que van a ingresar a la célula, ¿sí? Por una cantidad de transportadores, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿sí? También va a haber la síntesis de diferentes componentes. Va a haber síntesis de ATP por ATP sintasas, va a haber diferentes transportes de cosas que cuando ya están al interior, ¿sí? Van a echar a andar diferentes esquemas metabólicos para obtener intermediarios que nos van a permitir a partir de ellos, ¿sí? Sintetizar diferentes componentes en la célula, ¿sí? Y esos componentes pues, pueden ser componentes de membrana, componentes de los ácidos nucleicos, componentes de los ribosomas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo una pequeña muestra de toda esa cantidad de esquemas metabólicos, empezando por
del transporte, síntesis de ATP, síntesis de diferentes componentes a través de intermediarios, ¿sí? Para que una célula se mantenga como tal. ¿Vale? Incluso aquí podemos ver el sistema PTS que acabamos de revisar en el capítulo anterior. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Son generalidades que nos van a permitir entrar o entender el metabolismo microbiano en diferentes situaciones, de diferentes ecosistemas, ¿vale? Pero para todo eso tenemos que recordar cosas. Y vamos a recordar los conceptos básicos del metabolismo, ¿sí? Vamos a ver las fermentaciones, que es el metabolismo heterotrófico, anaerobio, ¿sí? Y en estas fermentaciones, les digo, lo primero que vamos a ver son las vías glicolíticas o las fermentaciones glicolíticas y las no glicolíticas. A medida que vaya hablando, si hay alguna pregunta, ustedes me detienen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos algo, ¿sí? ¿Cómo es que los organismos construyen sus componentes celulares, esas macromoléculas, a partir de los nutrimentos que incorporan? Puede ser glucosa, puede ser como vimos hace rato, lactosa, puede ser un lípido, un carbohidrato, un hidrocarburo. ¿Cómo es que llevan a cabo esto? Pues es lo que vamos a revisar básicamente en este curso, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene que ver con que esos componentes se incorporen, se degraden para que se obtenga energía. Fíjense aquí, energía, intermediarios y poder reductor. Son como componentes básicos que se tiene que dar cuando se incorporan nutrientes o nutrimentos y se degradan, ¿sí? Energía, intermediarios para biosíntesis y poder reductor. Todo lo que vamos a revisar, o prácticamente un porcentaje muy elevado de lo que vamos a revisar en este curso, tiene que ver con procesos muy básicos que ustedes vieron en física, en química general, la oxidación y la reducción, ¿sí? La oxidación, cuando un componente compuesto pierde electrones; la reducción, cuando ese componente un componente acepta electrones, ¿sí? Entonces, toda esta complejidad que somos los organismos tiene que ver con procesos de óxido-reducción, ¿vale? Estos procesos están acoplados íntimamente, ¿sí? De tal manera que si nosotros tenemos un componente, una molécula que ingresa a la célula, esta se va a degradar a través de procesos llamados catabólicos para generar intermediarios, moléculas simples, y no solamente intermediarios, sino energía, que aquí estamos comentando de manera general como ATP. Hay muchos tipos de energía que se necesitan en la célula, no solo ATP. Es un esquema muy simple que el ATP engloba todos los tipos de energía, incluyendo poder reductor, que no está puesto aquí. Entonces, esta degradación nos da moléculas simples, intermediarios y energía en forma de ATP o de otros componentes y poder reductor. ¿Para qué? Para que a partir de estas moléculas simples se obtengan, ¿sí?, las moléculas o macromoléculas propias de la célula a través de una serie de esquemas metabólicos que llamamos anabolismo. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, todo bien. ¿No? Entonces yo creo que a lo mejor hasta el recordatorio, pues espero que no esté de más, pero que sí nos permita irnos poniendo cómodos para entender los temas. Vamos a tener diferentes criterios para clasificar a los organismos. Con base a su fuente de energía, los podemos llamar organismos quimiótrofos, aquellos que utilizan compuestos químicos para obtener su energía, o organismos fotótrofos, aquellos que obtienen su energía a partir de la luz, ¿sí? Dentro de los organismos quimiótrofos
podemos hacer una subdivisión, ¿sí? En donde vamos a tener organismos que utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía y les llamaremos quimio-organótrofos. Y va a haber otros que llamamos quimiolitótrofos. ¿Qué tipo de compuestos utilizan estos organismos, Leisdy? La verdad no me acuerdo y me acuerdo que eso lo vimos en micro. Ya ven que todo sirve, no nada más para acreditar el curso. A ver, Ricardo. Sí, son los que utilizaban compuestos inorgánicos. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo qué compuestos inorgánicos podrías mencionar? Por ejemplo, podría ser el azufre, algún microorganismo. El azufre, por supuesto. ¿Azufre cuál? ¿Elemental? ¿O qué tipo? ¿O en otra forma? Ya Sí, llevaron ecología microbiana, ¿verdad? sí, algunos microorganismos utilizan azufre elemental. Sí, ¿ya llevaron a ecología microbiana o todavía no? Sí, ya. Pues ahí van a haber un montón de quimiolitótrofos, azufre elemental. ¿Qué otro tipo de azufre? Podría ser Una forma muy reducida de azufre, ¿cuál sería? algún sulfato. No, No, como bueno. sulfatos. Esa es la forma más oxidada y jamás van a obtener energía de sulfatos. Jamás. Estamos viendo fuente de energía. Ácido sulfídrico. Los sulfatos no son fuente de energía. Son fuente de azufre, sí, pero no de energía. Entonces, una forma muy oxidada, el sulfídrico, algunos organismos pueden utilizar eso. Seguramente ustedes fueron a muestrar ¿no es cierto? ¿Cuándo llevaron ecología? ¿El semestre pasado? Sí, el semestre pasado. Híjole, no fueron a mostrar a los ríos y eso, que es fabuloso. Qué feo. Ni modo. Esta condenada pandemia nos ha robado muchas cosas. Bueno, pues sí, diferentes compuestos inorgánicos, ¿verdad? Como los diferentes formas reducidas de azufre, ya lo comentaron. ¿De qué otro tipo de compuestos inorgánicos, aparte de los azufrados? También los ven en ecología microbiana. Nitrógeno. Nitrógeno, ¿de qué forma? Amonio. El amonio, pues sí. ¿Qué otro? Fosfato. Bueno, el fósforo. Bueno, estamos ahorita con el nitrógeno, después vamos con el fósforo. Nitrógeno, ¿qué? Amonio, ¿qué más? Amonio, amoníaco. Esa es básicamente la misma gata, ¿sí? Uno es un ion y otro no. Ah. ¿Qué otra forma? Nitrógeno elemental. Chihuahua, ¿cómo es ese? ¿Así? Perdón, ¿Así? gas N2. Pero ahí ya no entramos en esto. Quimiolitótrofos, tienen que utilizarlo así como tal, ¿sí? Como fuente de energía. El nitrógeno molecular o la forma diazo no es una fuente de energía. ¿Ah? ¿Qué tienen que hacer los organismos que pueden utilizar lo pongo entre comillas, utilizar? ¿Qué tipo de organismos son? Y también ya los que utilizan Y además, como tal, no lo van no es fuente de nitrógeno. ¿Qué le van a hacer algunos organismos al nitrógeno molecular para después incorporarlo? Básicamente lo incorporan a la formación de sus aminoácidos. Ya los que vean biocista de aminoácidos, ustedes van a tener que ver cosas con esto. ¿Qué le va a pasar a ese nitrógeno? Lo van a Aquí, reducir, ¿no? ¿perdón? Lo van a reducir. ¿Lo va a qué? A reducir. A reducir. Entonces, fíjese, ahí el nitrógeno no está siendo usado como fuente de energía, lo va a reducir. Perdón, ya déjenme. Era al revés. Este nitrógeno, también lo podemos poner así, ¿verdad? Y cuando se reduce, se convierte ¿en qué? Nitrógeno amoniacal, ¿verdad? Ujú. No en aminoácidos.
A este proceso, esta parte del ciclo del nitrógeno, ¿cómo se le conoce? Nitrificación. No, ¿cómo? No. Fijación. Ya lo puse ahí con sus siglas. Fijación. Mm. Fijación biológica de nitrógeno. Esa es la Oh, reducción sí. del nitrógeno molecular a nitrógeno amoniacal. ¿Qué dijeron? La nitrificación, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Eso es nitrificación. Sí. Sí. La reducción del nitrógeno amoniacal en 2 pasos generales, ahí podemos ir intermedios, hasta nitratos. Pues es nitrificación. Todo esto lo ven en ecología microbiana. En suelos. Uh-huh. Suelos apenas lo van a revisar el semestre que entra, ¿no? O en ecología microbiana del suelo, porque esto no es En ecología sexto. microbiana. En sexto, ¿verdad? Sí. Bueno. Espero que no se les olvide ya para esa fecha. Bueno, entonces estamos con esto. Este es un elemento, el más abundante en la atmósfera terrestre y nos sirve como fuente de energía. ¿Sí? Un grupo selecto de microorganismos, específicamente de procariotes. Un grupo selecto es el que puede lograr la reducción de la forma diazo del nitrógeno a nitrógeno amoniacal. Pero no, bueno, aquí podrían hablar que se puede oxidar algo mientras escucho la máquina de escribir por ahí. Algo que siempre tienen que tomar en cuenta para pensar la probable utilización o utilidad de un compuesto como fuente de energía, bueno, a excepción de la luz, un compuesto químico como fuente de energía, siempre la característica fundamental de ese compuesto es que sea susceptible de ser oxidado. ¿Sí? Si no puede ser oxidado, ya no puede ser fuente de energía. ¿Los nitratos se pueden oxidar? ¿Los nitritos se pueden oxidar? Sí. ¿Sí? ¿A qué se oxidan? A nitratos. A nitratos. Aquí hay la transferencia o la pérdida de un electrón, ¿verdad? Entonces se pueden oxidar. Algún compuesto carbonado inorgánico se podrá oxidar. ¿Y cuál? El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿verdad? ¿A qué se va a oxidar? A dióxido de carbono. Entonces, también puede ser una fuente de carbono que utilicen algunos organismos llamados quimiolitótrofos, ¿sí? Y los organismos es muy simple denominarlos oxidadores del monóxido de carbono, ¿sí? Este compuesto que voy a señalar se puede oxidar. Paola Rodríguez, ¿se podrá oxidar ese compuesto? Paola, cuando menos díganme, no sé. Sí, ¿no? Sí se puede oxidar, ¿a qué se va a oxidar? A monóxido de carbono. No, ¿cómo? De aquí para acá se está oxidando, de acá para acá no puede ser una oxidación. A trióxido de carbono. No, ¿dónde? No existe eso. No existe el trióxido de carbono.
Al menos que yo sepa, ¿no? Igual ya por ahí alguien lo describió, ¿verdad? Pero hasta donde yo me he quedado no existe. No se puede oxidar. Entonces, el CO2 no es una fuente de energía. Es la forma más oxidada del carbono. Entonces, no se puede oxidar más. Entonces, nuevamente, para que un compuesto sea fuente de energía, tiene que tener la posibilidad de ser oxidado. ¿Vale? Bueno, no les quito más su tiempo porque no sé qué clase tengan. Aquí le dejamos, nos vemos mañana.